En esta parte de nuestro programa contamos con la presencia de don Augusto Segarra, dirigente del Sindicato de Trabajadores Telefónicos de la región centro. Don Augusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de otorgar un espacio para manifestar la problemática de los trabajadores de Telefónica en general y en especial los que aquejan al sindicato Sintratel Región Centro. Bien, don Augusto, el día de mañana nos hemos enterado pues, por las redes sociales, por algunos contactos también, que diversos sindicatos, entre ellos el de usted, el Sindicato de Trabajadores Telefónicos de la Región Centro, y varios sindicatos más de Telefónica están haciendo una jornada de protesta, están haciendo un plantón al frente de las instalaciones de Telefónica en la zona de Surquillo. La convocatoria es amplia, hay un pliego, no se ha solucionado el pliego de reclamos planteados por los sindicatos, hay compromisos que no se han cumplido, hay una política bastante agresiva de parte de la empresa con los trabajadores. Entonces es una jornada que se está convocando para el día de mañana. ¿Cómo está esa evaluación previa a la jornada de mañana, don Augusto? Es cierto, el día de mañana tenemos un plantón, el segundo plantón preparativo del paro nacional y posiblemente una huelga, si es que este tema no se soluciona. Debo aclarar de que este plantón no es solamente de nuestro sindicato, ni de unos cuantos sindicatos de Telefónica, sino de todos los sindicatos de Telefónica. No hay ninguno que se haya puesto al margen y hemos elaborado una plataforma conjunta y venimos trabajando ya de hace meses una plataforma de defensa contra la empresa que diríamos en estos últimos tiempos ha arreciado con su ofensiva antilaboral, antisindical, y lo que estamos ejerciendo es nuestro derecho de defensa. A pesar de que nosotros hemos oficiado a las más altas esferas del gobierno, todos los sindicatos hemos oficiado al presidente Vizcarra a que atienda la problemática de los trabajadores telefónicos, que no solamente es un tema laboral ni sindical, sino que rebasa ya otros temas que rayan contra, diríamos, que ponen en peligro la continuidad del servicio y la calidad del servicio que se brinda a los usuarios. Pero don Augusto, contrarresta de alguna manera las posiciones que ha tenido pues don Pedro Cortés, el dirigente de Telefónica, ¿no? Que ha dado varias declaraciones de que la empresa entra a un proceso de reorganización y de mejoramiento de los servicios, y si tanto es una bonanza o tanto es un crecimiento de la empresa o se mantiene dentro de sus estándares, ¿por qué la política laboral es como la que usted nos describe? Evidentemente la empresa señala de que estamos en transformación, pero resulta de que la transformación para ellos significa dejar de lado la experiencia, la entrega de los trabajadores más antiguos, a los cuales ha relegado a una área y básicamente sindicalizados y trabajadores mayores con muchos años de servicio en un área que ellos han denominado el Centro de Operaciones Técnicas, que se ha implementado a nivel nacional y donde todos los trabajadores con años de servicio y vuelvo a repetir, con mucha entrega a la empresa, vienen siendo trasvasados a esa área. Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos afiliados profesionales con muchos años de servicio, trabajando, por ejemplo, en inteligencia comercial, que han sido desplazados a esa área, donde básicamente son funciones simples, básicas, que cualquier trabajador sin experiencia podría hacerlo, ¿no? Eso para nosotros es un demérito. No se tiene en cuenta la experiencia del trabajador, no se entiende y sus capacidades profesionales y se le relega ahí. Un ejemplo, un ingeniero informático haciendo operaciones de llamadas telefónicas que no despreciamos, que entendemos que es un trabajo importante, pero que no está a la altura de la calificación del trabajador. Y es más todavía, el trabajador, las funciones del trabajador se mantienen. O sea, que no hay argumento técnico para decir que el trabajador y el puesto de trabajo haya desaparecido. Esa plaza y esas actividades ya no están en la empresa, ¿no? Están todavía en la empresa, en la mayoría de los casos, y en otros casos han sido tercerizados. O sea, mejor dicho, una precarización laboral, porque esos trabajadores no perciben las remuneraciones que nosotros tenemos, que tampoco son muy altas. Acá tenemos algunas boletas de algunos trabajadores afiliados nuestros con 20 años de servicio que están ganando, y profesionales,
que en otro sitio podrían ganar más, que tienen un promedio de sueldo de 4.500 soles, ¿no? Gente que estudia en la universidad, gente que tiene maestrías. Con 1.000 de servicios. Más o menos un promedio que tiene Telefónica y están ganando eso. Casi lo mismo, una pequeña diferencia con trabajadores que tienen 40 años de servicio. Entonces, y los nuevos, y estos personal nuevo que estén, porque hemos visto a veces que vamos, por temas de prensa, vamos a algunos locales de Telefónica, hemos sido bueno, ya no está el de la Arquillo, pero hemos sido el de Surquillo y otros más. Vemos que hay bastante personal, inclusive español, que ha llegado algunos españoles y funcionarios, parece que son funcionarios españoles o técnicos españoles. ¿Cuánto están ganando este personal que está llegando? La verdad que lo desconocemos. Se supone que de acuerdo a la ley... Yo no creo que ganen 4.000 soles. Evidentemente que no. Un trabajador de telecomunicaciones, el estándar a nivel internacional de un técnico en telecomunicaciones es de $4.000. Y ese es esa tarifa base para un técnico. Ahora, si se trata de un profesional, eso debe ser mucho más. Lo desconozco. Pero esos más o menos son los estándares internacionales, y cuando un trabajador extranjero viene a trabajar a las instituciones telefónicas no lo hace por menos dinero que ese, y que es un sueldo mucho mayor que el que lo detentan los trabajadores telefónicos, ¿no? Lo que nosotros hemos podido observar de parte de la empresa, volviendo al tema, es de que la crisis que supuestamente ha incurrido la empresa, producto, yo diría, de su falta de previsión, podríamos señalarlo en que lo quieren solucionarlo a costa de los trabajadores, en lugar de, diríamos, de utilizar todo el conocimiento, el know-how que tienen los trabajadores, como vuelvo a repetir, trabajadores con muchos años de experiencia, con mucha entrega a la empresa, que vienen incluso desde CPT y Telefónica, los orígenes de Telefónica, ¿no? Y que han demostrado calidad y entrega, vienen siendo relegados. Eso por un tema de costos de repente, ¿no? Porque nosotros, la mayoría somos sindicalizados, ¿no? Y básicamente las políticas laborales de la empresa van dirigidas en contra de los trabajadores sindicalizados. No solamente es eso, la empresa interpreta, por ejemplo, los convenios colectivos a su manera. Tenemos negociaciones abiertas que nos han cerrado desde el año... Que son parte de la plataforma de lucha. Plataforma para mañana. Claro, porque, por ejemplo, tenemos sindicatos que no han cerrado pliego hace 2 años. Ah, caramba, ¿y por qué? Porque simplemente la empresa dice que no tiene dinero para atenderlos, pero sin embargo otros trabajadores por el mismo periodo ya vienen recibiendo aumentos. Entonces los únicos discriminados seríamos estos sindicatos que todavía tienen negociaciones pendientes. ¿Cuántos sindicatos tiene Telefónica actualmente? Tiene 6 grupos básicos de sindicalizados, ¿no? Evidentemente todos nos hemos puesto de acuerdo porque la problemática es común. Y ahí tenemos negociaciones abiertas. En el caso de Citratel, negociación abierta por el año 2009. Nosotros judicializamos un tema y eso fue pretexto de la empresa para no concedernos un aumento que hasta ahora nos tiene pendiente. No hemos solucionado el pliego del 18-19, tenemos pendiente abrir la negociación del 19-20, que la empresa se niega a recibir ese pliego, ¿no? Y atenderlo como es debido. Y también tenemos un problema muy grande. En el pliego 2016-2017 nosotros recurrimos al arbitraje, ¿no? Como ustedes saben, es una forma pacífica de solución de conflictos. Problema, correcto, porque la otra alternativa es irnos a la huelga, ¿no? Cosa que no es que no querramos hacer, sino que el costo para la empresa y social para nosotros es fuerte. Entonces hemos recurrido por una medida más pacífica, pero sin embargo, ¿no? La empresa no paga, no nos paga hasta ahora. ¿Qué dijo ese arbitraje? Ese arbitraje nos concede un aumento de 290 soles. ¿Ya? A los demás sindicatos, como promedio, les ha aumentado 216 soles. O sea, la diferencia es mínima. Y de eso ha tomado la empresa para judicializarlo y hasta ahora no nos paga. O sea, a pesar que se llegó un arbitraje y se logró en el arbitraje, bueno, a llegar a un consenso sobre un monto, Telefónica pelado. Telefónica lo ha judicializado. Caramba. Correcto, ni siquiera paga la parte que se comprometió, porque ustedes saben que en un arbitraje la empresa tiene que hacer una propuesta final, correcto, de aumento, y nosotros también presentamos algo y el árbitro toma determinaciones. Los árbitros tomaron la propuesta del sindicato, de la empresa y la atenuaron un poco. Eso aparentemente no ha sido del agrado de Telefónica, que judicializó todo y dejó de pagar incluso lo que ellos habían ofertado, que era 216. Eso para nosotros es bastante preocupante. Miren el periodo. ¿Está judicializado eso? Desde el año pasado. Estamos a la espera
de que nos concedan audiencia en la Suprema, pero ustedes entenderán que con este tema de corrupción no sabemos la suerte que va a correr nuestro proceso, ¿no? Es más, nosotros tenemos un arbitraje del 13-14 y así como un montón de reclamos de los trabajadores y de diversos sindicatos que han llegado a la Suprema, pero han sido desestimados. O los montos inicialmente concedidos en primera y segunda instancia han sido reducidos a su mínima expresión. O sea, por ejemplo, reintegros de miles de soles han sido reducidos a 10 o 100 soles. Entonces nosotros no tenemos confianza en verdad en el Poder Judicial, y por lo que ya conocemos y porque el pueblo conoce a partir de los audios de la corrupción, podemos entender que de repente mucho de eso tiene que ver con los fallos que atentan contra los derechos de los trabajadores. No tenemos la seguridad jurídica en estos momentos los trabajadores, y es por eso que estamos tratando de desarrollar medidas directas de presión y de sensibilización a la población sobre nuestra problemática. Bien, don Augusto, vamos a una pausa comercial y retornamos para seguir conversando con usted. Gracias. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar, la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º Concurso Nacional Magisterial de Canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bien, continuamos en nuestro programa Pulso Informativo, que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Digital Perú. Nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ondadigital.pe. Asimismo, a través de nuestras plataformas virtuales, tanto nuestra página de Facebook como nuestro canal de YouTube, y también a través del canal 18.3 de la televisión digital abierta. Si por un hecho inesperado usted no pudo ver nuestro programa en directo, la participación de nuestros conductores, la emisión de un reportaje o un informe o la intervención de nuestros invitados, no se preocupe, usted lo puede volver a ver porque nuestros programas se quedan enteramente grabados en nuestras redes sociales. Bien, seguimos conversando con Augusto Segarra, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Telefónica de la región centro, que el día de mañana van a hacer un plantón los trabajadores, no solamente del Citratel región centro, sino de los demás sindicatos de Telefónica al frente de la sede de Surquillo. Pero bueno, don Augusto Segarra, comentábamos en el bloque pasado de las declaraciones de don Pedro Cortés en los diversos medios de comunicación, de que Telefónica, más que Telefónica, no Movistar, dijo él, no dijo Telefónica, Movistar no se iría del Perú, que hay muchas proyecciones, pero los que conocemos algunos locales, ¿no? El de Arequipa, el de Washington, ya no son propiedad de Telefónica. Entonces, ¿cuál es la realidad en sí? ¿Qué dice del lado sindical? Yo no quiero decir nada, solamente voy a señalar como siempre la realidad, y la realidad es que, por ejemplo, muchos de los locales de Telefónica han sido vendidos. Como usted señala, el local de la avenida Arequipa, que es el local emblemático, ha sido, que incluso funcionaba la gerencia general ahí, ha sido vendido. No solamente ha sido vendido eso, sino ahora los terrenos donde está instalado el Mall del Sur también pertenecían a Telefónica en algún momento. Se ha vendido el local de San Pablo, el que está frente al mercado de frutas, se ha vendido el local de Washington, se ha vendido el local de Venezuela, el que estaba al costado cerca de la fábrica Cogorno, y así mucho. Y así también se han transferido las torres. O sea, Telefónica ha transferido a una propia subsidiaria, Telxius, las torres de comunicación, ¿correcto? Y ahora Telxius se las alquila a Telefónica.
Y ahí entendemos de que hay un sobrecosto que grava, diríamos, las utilidades de la empresa y que ha hecho que Telefónica, ¿no?, esto como una muestra, no pague utilidades a los trabajadores. Y al no pagar utilidades, esto va en correlación con el pago de impuesto a la renta. O sea, si no paga utilidades, automáticamente sabemos que no hay impuesto a la renta. Entonces, no entendemos cómo una empresa que vende cada año aproximadamente 8.000 millones no tenga utilidades. Y segundo, que no pague impuesto a la renta. Son cosas que nos preocupan a nosotros como peruanos y como ciudadanos y como trabajadores también. Ahora bien, el plantón de mañana básicamente es el respaldo a los trabajadores que están ahí en el COD, a los cuales... ¿Qué es el COD para nuestros amigos televidentes? El COD es un centro de operaciones técnicas, que lo ha denominado así Telefónica, es una área básicamente que hace trabajos de call center. Ya. ¿Dónde están distribuidos muchos de los trabajadores sindicalizados? Donde prácticamente los trabajadores sindicalizados están ahí en su mayoría porque, y segundo, no solamente los trabajadores sindicalizados, sino los trabajadores de mayor edad, aquellos que tienen más experiencia, ¿no?, y los más comprometidos con la empresa. Ya. Pero también para la empresa aparentemente los más caros, ¿no? Los más caros en el sentido de que tienen derecho a la negociación colectiva por ser sindicalizados. Claro. Y pareciera que la negociación colectiva y los sindicatos fueron un obstáculo para los planes de ahorro salarial de la empresa. Entonces, el día de mañana nosotros estamos haciendo ese plantón en respaldo a nuestros compañeros del COD y alertando a toda la población, a todos los trabajadores de Telefónica de lo que está sucediendo al interior. Entendemos que la empresa puede diagramar el trabajo, puede determinar el trabajo, puede establecer metas de trabajo, pero no puede, sin consulta a los trabajadores, sin respetar las organizaciones sindicales, a priori aumentar antitécnicamente y arbitrariamente las cuotas, las condiciones de trabajo y esto. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de eso, sino también hablamos de que no se respetan los horarios, no se respetan los turnos, no se respeta la línea de carrera, como les vuelvo a repetir, trabajadores que tienen maestría haciendo trabajos más simples, cuando ese potencial, ese conocimiento debería servir para remontar la crisis que dice que Telefónica tiene. Como les vuelvo a repetir, ese plantón de mañana es en respaldo a esos trabajadores y para movilizar a todos los trabajadores en preparación a un próximo paro nacional. A un paro nacional telefónico que ya está acordado, solamente le falta poner fecha. Eso dependerá de que Telefónica enmiende rumbos y que respete ciertamente a las instituciones sindicales y en especial a los trabajadores, ¿no? Por lo que usted nos dice, don Augusto, se configuraría pues ahí un acoso laboral, se configuraría ahí un ataque a los derechos fundamentales de los trabajadores sindicalizados. Es totalmente cierto y ese tema también lo hemos judicializado. Tenemos varios procesos judiciales hechos por los sindicatos y en conjunto por varios sindicatos demandando la tutela del Estado en forma del Poder Judicial hacia los derechos fundamentales de los trabajadores. Acá tenemos una carta, y se la dejo para más adelante, una carta dirigida a la Presidencia, donde toda esta problemática que hemos señalado acá en resumen, se le ha dado a conocer a la Presidencia. Nos preocupa la venta de los activos de Telefónica, nos preocupa la situación de los trabajadores, nos preocupa la calidad del servicio que todo esto puede acarrear, ¿no? Porque no entendemos nosotros cómo personal que no conoce mucho del tema puede atender debida y adecuadamente a los usuarios. Claro, y además hace poco, el año pasado me acuerdo que en diciembre fue multada Telefónica con 35 millones justamente porque no había cumplido unos compromisos de mejora de calidad de servicio por Oxitel. Sí, ciertamente que Oxitel viene multando muy continuamente a la empresa por este tema. Claro. No cumple con los estándares según lo que señala Oxitel. Y eso también, diríamos, es un demérito, pero también habría que señalar que ahí, en este tema, básicamente los trabajadores tienen muy poco que ver. Casi toda la atención al cliente ha sido tercerizada. O sea, lo tienen franquicias o lo tienen trabajadores menos calificados, con menos experiencia, a los cuales se les sobreexplota, ¿no? Los cuales, si bien es cierto, tienen contratos, pero tienen contratos por sueldos muy bajos, ¿no? De tal manera de que
estos trabajadores no responden a la altura de las cosas. Se les pide producción, pero no se le da los elementos, no se le da la capacitación adecuada, no se le da el ambiente laboral para que ellos puedan desarrollar y atender al cliente como debe ser. Se le mide por números y no se le mide por calidad de servicio. Tiene que hacer una cantidad de atenciones como sea, y usted sabe que para atender bien a un cliente hay que tomarse todo el tiempo necesario. Yo creo que el cliente, el peruano, paga por un servicio y requiere de la atención de calidad. No llega a una mesa de reclamos, no llega a un cambio de servicio por las puras. El trabajador llega, el usuario llega a la atención al cliente por un reclamo, por un deseo de atención, por una mejora de la calidad de su servicio, y no se le puede medir por tiempo, hay que atenderlo en la amplitud del caso, ¿no? Y todo eso no existe como debe ser, y yo creo que el malestar de muchos usuarios se debe a eso. Y nosotros queremos deslindar esa responsabilidad. No son los trabajadores de Telefónica, son los terceros que Telefónica contrata para atender a los clientes. Yo creo que dentro de los temas de gerencia moderna, como se puede ver en redes y googleando simple, el tema de atención al cliente es un tema de cara hacia el cliente. Es la principal cara que tiene cualquier empresa de servicios hacia el cliente. Y no la podemos dejar de manejar los propios. Pero Telefónica parece que quiere recurrir a ellos por temas de costos. Claro, porque son jóvenes, son los que están atendiendo los diferentes locales y otro personal, ¿verdad? Claro, pero el problema está de las condiciones laborales que tienen. Volvemos a repetir. Primero, desmotivados por un sueldo bajo, desmotivados porque les presionan a ellos para que haya una cantidad de atenciones, como les vuelvo a repetir, sin que haya una verdadera calidad de atención al cliente, porque hay que tomarnos, vuelvo a repetir, todo el tiempo del mundo para atender al cliente y responder sus inquietudes y dejarlo tranquilo y servirlo adecuadamente. Pero como se les mide por tiempo, no se puede garantizar que ese cliente salga satisfecho. Y por ahí un montón de reclamos, y el COT es el que esos reclamos retornan para que el propio personal de Telefónica lo solucione. Yo diría que estamos pagando 2 veces por un mismo servicio, porque si le pagamos a las contratas para que hagan las instalaciones, si les pagamos a las contratas para que atienda al cliente y después todos los reclamos retornan para que el personal de Telefónica lo solucione, yo no sé de qué ahorros estamos hablando, ¿no? Yo creo que es una locura de gerencia el trabajar de esta manera. Yo pensaría más bien de que deberíamos tomar otros métodos, usar los recursos humanos como se debe, la capacidad de los trabajadores para poder atender bien al cliente. Dan un buen servicio. Y acá el Ministerio de Transportes también tiene que tomar en cuenta, porque se ha transferido activos, hemos pedido cómo está el contrato de concesión, que nos esclarezca el Ministerio desde su ángulo cómo es el tema del contrato de concesión, por qué es que se transfieren las torres y los activos a otras empresas, ¿no? Y cómo las utilidades van migrando de una empresa a otra, ¿correcto? Y en perjuicio del Estado, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque más que todo de los clientes, porque no hay, ante toda esta forma de organización, vemos que la insatisfacción es fuerte, ¿no? Pueden haberse reducido los números, pero la insatisfacción es fuerte. Entonces, creemos que toda esta situación pretende ser solucionada sacrificando a los trabajadores innecesariamente, ¿no? Y en especial a los trabajadores sindicalizados. En especial a los trabajadores sindicalizados, que aparentemente para algunos gurús económicos son los personal más caro, ¿no? Pero vuelvo a repetir, son los más comprometidos, son los que tienen más experiencia, pero sin embargo no son tomados en cuenta, ¿no? Finalmente, don Augusto, mañana es la segunda jornada de protesta de todos los sindicatos de Telefónica. La proyección es un paro nacional. Se espera, pues, de que Telefónica, sus funcionarios, sus intermediarios den alguna solución. Hay una esperanza en los trabajadores. Tenemos algunos canales de diálogo abierto, pero a muy bajo nivel. Nosotros hemos pedido, como sindicatos, conversar directamente con el gerente general. Como sindicatos hemos pedido conversar de esta problemática con las más altas autoridades del Estado, porque el Estado también acá es parte del tema. El Estado es debe ser garante de la calidad de servicio, porque es un servicio básico de comunicaciones, que es un servicio que incluso en alguna legislación está considerado como un derecho humano, el derecho a la comunicación.
Y el derecho de sus conciudadanos que están Claro, trabajados. solamente eso, ¿no? Y nosotros hemos dirigido esta carta, por ejemplo, como sindicatos, en conjunto de todos los sindicatos de Telefónica, al presidente para que interceda y converse con él, y nos lo han derivado a los niveles más bajos de decisión. Resulta que un conciliador laboral del Ministerio de Trabajo nos convoca en respuesta a esta carta, cuando este tema, por la magnitud y por la problemática, debería ser trasladada a los niveles adecuados. Cierto. Entonces, nosotros vamos a persistir en lo mismo hasta hacernos escuchar, Bien. tanto por la empresa, tanto por el Estado. Lo que yo quisiera terminar de redondear, Sí, le doy un minuto para que usted se pueda despedir de nuestra no solamente eso, sino para aclarar que esto también es contra las políticas laborales del gobierno a través de la política de competitividad que también nos afecta. Nos afecta seriamente y estamos prácticamente en la picota de que se den una serie de leyes que comprometan los derechos laborales ya ganados. Aparte de eso, estamos expresando nuestra solidaridad con los trabajadores estatales que han visto mermados sus derechos a la negociación colectiva. Prácticamente el Ministerio decide, el Ministerio determina cuánto se va a aumentar y si no enjuician a los árbitros en caso de ir a un arbitraje. No podemos entender tamaña decisión, ¿no? Y no entendemos que eso todavía se valide por entes del Estado. El Estado debe garantizar la libre negociación y si es juez y parte no está garantizada. Solamente llamamos al público, al pueblo peruano, a solidarizarse con los trabajadores telefónicos, porque no solamente estamos luchando por nosotros el derecho de los trabajadores, sino principalmente por una buena calidad de servicio y por una buena atención al cliente. Bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Augusto Segarra, dirigente del Sindicato de Trabajadores Telefónica Región Centro, justamente sobre las problemáticas laborales en esta transnacional que el día de mañana los trabajadores van a estar en un plantón en las instalaciones de Surquillo. Una pausa comercial y retornamos en Pulso Informativo.